días, bienvenidos a Salud y Comunidad. Hoy vamos a hablar de la gripe. La gripe es la causa más frecuente de infecciones respiratorias. Es una enfermedad viral que afecta a todos los grupos de edad y a toda la población, y es una enfermedad altamente contagiosa que provoca epidemias anualmente y ocasionalmente pandemias que se repiten cíclicamente. Para eso va a estar con nosotros la doctora Vilma Savi. Ella es jefa de servicios de virus respiratorios del Instituto Malbrán, Centro Nacional de Influenza de la OMS. Buenos días, doctor Jorge Morena. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Qué tal Vilma? Gracias por acompañarnos. Y como anticipaba Paula, nos estamos refiriendo a un tema recurrente, un tema que todos los años ocupa un espacio importante en los medios por la cantidad de gente que es afectada por una epidemia que tiene la misma historia que la historia de la medicina, porque ya Hipócrates, 400 años antes de Cristo, describía cuadros compatibles con la gripe, ¿no? Así es. Nos parece importante hacer un programa antes que se presente la época de la gripe, antes de la epidemia, porque como todos nuestros programas están vinculados con la prevención, con informar para la toma de conciencia y para poder tomar medidas. Y es así que tu presencia nos permite, en primera instancia, explicar qué es la gripe, de qué estamos hablando cuando hablamos de gripe. Bueno, la gripe es una enfermedad respiratoria alta, es decir, que afecta inicialmente a las vías aéreas superiores y con un comienzo abrupto, con fiebre alta también, en general mayor de 38 grados, y que genera un cuadro de gran cansancio general, con dolores musculares, con postración, que requiere una semana más o menos para que se cure espontáneamente, cuando no sobrevienen las complicaciones, ¿no? Y es producida por un virus. Así es. ¿Es un solo tipo de virus o hay varios tipos de virus que producen la gripe? Bueno, el virus que produce la gripe es específicamente el virus que denominamos como influenza. Y dentro del virus de influenza existen tres tipos diferentes que son los que circulan habitualmente entre la población humana. En realidad son el tipo A y B, y dentro del tipo A hay dos subtipos. Por eso justamente es que la vacuna tiene tres componentes virales. Es decir, que cuando nos vacunamos nos protegemos contra las tres posibilidades de virus que están circulando en la población. Decíamos en la apertura que produce epidemias en forma anual, digamos, y pandemias, es decir, la extensión a muchos lugares, muchas regiones, en forma periódica. Hay antecedentes realmente muy alarmantes en cuanto a lo que significó, por ejemplo, la pandemia, creo que fue la segunda, a principios del siglo XX, ¿no? Sí, la de 1918, 1918, te estás refiriendo. 1920. Sí, justamente, bueno, esa es la que hay mucha información, porque fue tal el impacto que hubo en cuanto a vidas humanas y a, digamos, todo el problema que generó en cuanto a que la sociedad no puede responder ante una situación de esa naturaleza, porque es la irrupción de un virus totalmente nuevo para la población humana. Es decir, que no se dispone de ningún tipo de anticuerpos que puedan frenar la infección viral, y entonces eso hace que se expanda rápidamente a nivel mundial, va pasando de un país a otro y genera un impacto realmente muy, muy grande en cuanto no solo a enfermedad, sino también en mortalidad, ¿no? Esa fue la más importante del siglo XX. Sí, según la OMS, podemos hablar más de 40 millones de muertos, sí, ¿no? Fue en la época de la Primera Guerra Mundial, y causó muchos más muertos que la propia guerra. Que la propia guerra, eso es y a pesar de que aparentemente no hay registros muy, muy confiables en países como la India, en esos lugares no se sabe exactamente cuál fue realmente el número de muertos afectados por esta pandemia. Después de esta pandemia, también en el siglo pasado, se repitieron la gripe asiática en los años 1957, creo que sí fue, y que también hubo una afectación de casi la mitad de la población,
del mundo, pero las víctimas fatales fueron mucho menos. Sí, con menor impacto. En Estados Unidos tienen muy estudiado el impacto de la pandemia del año 57 en cuanto a costo en vidas y a costo económico también. Porque imagínense que toda esa sobrecarga hospitalaria, sobrecarga de atención médica y además ausentismo en el trabajo, ausentismo escolar, todo eso genera una serie de disrupción de toda la estructura social que realmente si nos ponemos a evaluar es algo que tiene una enorme importancia desde el punto de vista de salud pública y de la economía de un país, ¿no? Claro, y con los medios de transporte actuales ya no existen posibilidades de aislamiento, una persona puede estar enferma, sin síntomas, viajar y trasladar la infección de un país a otro, lo cual aceleraría mucho más la posibilidad de contagio y expansión que estas pandemias que hemos hablado, sobre todo la española, ¿no? Sí, sí, seguramente, y eso justamente es lo que se piensa, que en el mundo actual cualquier virus nuevo que surja, acordate del tema del SARS, por ejemplo, puede ser realmente propagado en forma muy rápida a otras zonas muy alejadas. El SARS se origina en Asia, en China, y bueno, y llega hasta Canadá en el transcurso de semanas, cuando hubo alertas y hubo situaciones donde se intentó detectar los casos y frenar su expansión, ¿no? Pero en este momento, con la gran cantidad de transporte aéreo que hay, es bastante difícil. La transmisión es de persona a persona. En el caso de la gripe, la transmisión es por pequeñas partículas de aerosoles que se producen cuando uno habla, cuando uno estornuda, es decir, que estando a una distancia como estamos nosotros en este momento, si uno de los dos estuviera infectado con el virus de la gripe, es una alta probabilidad de que el otro salga contagiado de esta conversación. Bueno, Vilma, vamos a ir a una pausa y después vamos a ver el enfoque desde el punto de vista clínico de la enfermedad y también de su prevención. En el próximo bloque estarán el doctor Pablo Ombein, médico infectólogo, jefe de infectología del CEMIC, y el doctor Gabriel Batistela, coordinador de salud y sociedad. Como anticipó Paula, en este segundo bloque tenemos la versión médica de la gripe, acompañado precisamente con un infectólogo, que te agradecemos tu presencia, y bueno, por alguien que forma parte del grupo de base nuestro, que es el doctor Batistela, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Familiar. Habíamos estado charlando con Vilma del virus, de su transmisión, del significado de la gripe, que muchas veces se toma como una cuestión banal y muchas veces no es tan banal, ¿no? Generalmente el cuadro clínico es un cuadro clínico bastante importante para el paciente que lo padece, porque produce fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza muy importante, muchas veces tos seca, un poco de dolor de garganta, y generalmente requiere que el paciente esté en reposo, no puede hacer actividades porque se le impide el cuadro clínico de la gripe habitual no complicada. Ese es un punto. El otro punto, y el que generalmente más nos preocupa y tratamos de prevenir, es el de las complicaciones de la gripe, que muchas veces se minimizan, se dejan de lado, y en realidad la gripe puede provocar complicaciones en determinados grupos y en determinados pacientes. Complicaciones que pueden ser desde neumonías hasta descompensaciones de una enfermedad que padece esa persona. Si la enfermedad es crónica, que la gripe lo que hace es disparar una descompensación de esa enfermedad. Muchas veces las internaciones, o prácticamente casi todas las internaciones que vemos en la época de gripe, es decir, en la época del invierno, son o por la misma gripe o porque la gripe descompensa y lleva a la internación o a la hospitalización de un paciente que tiene una enfermedad de base pulmonar crónica, cardíaca, como puede ser insuficiencia cardíaca, diabetes u otras enfermedades que la gripe lo que hace es agravarlas o generar una reagudización. Gabriel, vos como médico de familia ves el tema de la gripe no solo en un grupo etario, sino que puede afectar tanto a niños como a adultos o a miembros de la tercera edad. Sí, la gripe, cuando son épocas de epidemia, evidentemente afecta a todos los grupos etarios.
de ahí la importancia de la prevención. Hasta ahora también se está agregando el grupo de las embarazadas, que cada vez en más países se induce a que se prevenga con la vacuna en el segundo y tercer trimestre. La mortalidad o la gran morbilidad evidentemente surge del grupo de personas de edad más avanzada, donde las complicaciones son más habituales, pero la epidemia no distingue edades en su afección. Pablo, hay muchas veces que uno habla de estado gripal, uno no como médico, sino en la sociedad, la gente de la calle, y en realidad no es un estado gripal, sino es un resfrío. ¿Cuáles son los parámetros que definen, que marcan la diferencia entre un resfrío, entre un catarro y la gripe verdadera? Eso es muy importante diferenciar, porque generalmente se pone todo dentro de la misma bolsa, como claro, decimos. Los resfríos son cuadros también virales, pero son cuadros más banales, menos graves. Se pueden dar, una persona puede tener 5, 6 o 7 resfríos al año, y son cuadros que se caracterizan por fiebre baja o inexistencia de fiebre, mucha secreción nasal, mucha lo que nosotros llamamos rinorrea, es decir, mucha secreción por la nariz, un poco de malestar general, pero la persona puede en general seguir desarrollando sus actividades normales. Este es el cuadro de resfrío común, que dura 3-4 días y se puede dar varias veces en el año. En cambio, la gripe es el cuadro que mencionamos antes y es bastante diferenciable de lo que es un cuadro de resfrío común. Así que englobar todo bajo la denominación de gripe no es correcto. Gripe es este cuadro que mencionamos antes, que es más importante, que determina el reposo de la persona o que en muchos casos determina la descompensación de alguna enfermedad de base, cosa que con un resfrío habitualmente no ocurre. ¿Cuál es la conducta adecuada ante una persona que tiene gripe? Bueno, el cuadro de gripe en sí es un cuadro que habitualmente se resuelve espontáneamente después de unos días. Sin embargo, desde hace algunos años ya disponemos de drogas antivirales que, si uno interviene precozmente en el cuadro entre las primeras 48 horas, pueden disminuir la evolución del cuadro, acortar la duración de los síntomas, disminuir la intensidad de los síntomas. Fuera de eso, fuera de ese periodo, lo que hay que hacer es mantener una correcta hidratación, es decir, tomar líquido adecuado, o más líquido que lo habitual, porque se pierde líquido con la fiebre, hacer reposo, ya que las energías están dedicadas a combatir la infección, y consultar rápidamente en caso de percibir alguna complicación o algo fuera del cuadro clínico que yo mencionaba antes, ¿no? Y el uso de antitérmicos, ¿no? En el seno del lugar donde se encuentra, hablemos lugar de trabajo o en el propio hogar, en la casa de familia, ¿qué precauciones hay que tomar respecto a los otros habitantes? Es una pregunta también muy importante, porque la gripe se transmite fácilmente, no solo a través de la tos, de la expectoración, de los estornudos o de las secreciones respiratorias, sino a través de la superficie, es decir, una superficie que queda después de estornudar, después de toser con el virus está viable durante algunos minutos, con lo cual otra persona puede tocar esa misma superficie e infectarse por esa vía. Entonces, el lavado de manos es la medida universal más importante para prevenir prácticamente todas las infecciones, incluyendo la gripe, justamente. Y después, una persona que está con gripe debería estar, por lo menos en los primeros días, 2 o 3 días, que es cuando hay mayor eliminación del virus, estar lo más aislada posible del contacto con sus familiares, sobre todo si hay alguno de los familiares que tiene alguna de estas enfermedades que mencionamos al principio, que pueden tener alguna consecuencia más grave de padecer una gripe, ¿no? Y hay poblaciones que tienen mayor predisposición o mayor riesgo en base a patología previa, en base al tipo de afecciones que tienen. Exacto. Hay una población que es un grupo etario, que ya lo mencionó el doctor, que son los mayores de 65 años. Independientemente de que sea una persona absolutamente sana, está demostrado que en ese grupo etario, durante la época de influenza, tiene mayor riesgo de estar hospitalizados como consecuencia de influenza. Entonces, ese grupo de por sí, aunque esté absolutamente sano, tiene un mayor riesgo. Y después, personas de cualquier edad que tengan problemas cardíacos o pulmonares crónicos, diabetes, que tengan alguna enfermedad o tratamiento que les baje las defensas, las embarazadas, como también se mencionó en segundo o tercer trimestre del embarazo, personas que tienen alguna enfermedad neurológica que les impide expulsar muy bien las secreciones respiratorias y toser adecuadamente. El grupo es muy importante. Todo ese grupo de personas tiene mayor riesgo de complicaciones, y ese grupo es el que tiene que ir dirigida sobre todo la prevención, no olvidándonos de aquellas personas que
por ejemplo como nosotros que trabajamos en el ámbito de salud, que si tenemos una gripe, además de las consecuencias que mencionamos antes, podemos transmitírsela a nuestros pacientes, lo mismo que los que conviven con alguna persona en estos grupos de mayor riesgo, ¿no? Bueno, muchas gracias por todos los consejos. Vamos a ir a una pausa para volver ya con el tema específico de cómo podemos prevenir en forma individual y colectiva una epidemia tan frecuente. Podés visitar nuestra página en www.salsoc.org.ar o enviarnos algún comentario a mensajes @salsoc.org.ar. Vamos a la última tanda y ya seguimos. ¿Saben cómo prevenir la gripe? Las vacunas. Con las vacunas. ¿Alguna vez se vacunó contra la gripe? No. Pero sé que sí, con las vacunas. Y pienso que sí, controlando, curándose, o sea, preveniéndose, pienso que sí. Y tengo entendido de que hay vacunas que se aplican para antes del invierno, creo. No sé, yo no me apliqué nunca, pero tengo entendido que sí. Y cuidándose del mal clima, qué sé yo, comiendo bien para tener buenas defensas. No, la verdad que no ha sido necesario, pero supongo que con los años eso es más necesario. Sin duda, con las campañas de vacunación que se están haciendo, con muchas cosas que está sacando el Ministerio de Salud, sí. Se dice, hay estadísticas médicas que son para los mayores de 60 años, por lo que tengo entendido. No, yo no. ¿Alguna vez se vacunó contra la gripe? No, nunca. Claro que sí. ¿De qué forma? Yo tomo mucho jugo de naranja todos los días. Eso lo previene porque tiene vitamina C. Sí, con vacunas. ¿Alguna vez te vacunaste contra la gripe? No, la verdad que no. Bueno. Habíamos estado hablando de qué es la gripe, cómo se transmite y habíamos empezado a mencionar cómo se previene. Yo creo que ese es un tema central, dado los factores de riesgo, las poblaciones más expuestas, y me gustaría escuchar, Vilma, tu opinión al respecto. Sí, bueno, yo creo que la mejor forma de prevenir la gripe, sobre todo las complicaciones de la gripe, que es lo que más nos puede afectar, es vacunarse. Porque justamente la vacuna se ha demostrado, hay muchos trabajos de investigación a nivel mundial publicados, la vacuna previene fundamentalmente las complicaciones como la neumonía en las personas de riesgo, ¿no? Que son para las cuales se indica la vacuna. La vacuna que hay en nuestro país tiene que ver con el tipo de virus que hay que genera la epidemia. Sí, justamente. En realidad las vacunas, el tipo de virus que se va a incluir en la vacuna es una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud para los países, ya sea del hemisferio norte, porque tienen el invierno en determinada época del año, o para el hemisferio sur, en el cual estamos incluidos nosotros. Y justamente para que los virus que se incluyen en la vacuna sean lo más adecuados posibles a lo que circula en la población, se hacen estudios de los virus circulantes, en los cuales tiene una gran participación el Instituto Malbrán y una red de laboratorios a nivel nacional, es decir, en las provincias también se recogen muestras de pacientes con gripe, se estudian esos virus y toda esa información se envía a la OMS para que la recomendación que hagan de cómo se formule la vacuna para el próximo año esté basada en esos virus circulantes. Por eso justamente las vacunas se adaptan lo más posible, porque en biología a veces no se puede predecir lo que va a ocurrir, pero lo más posible a lo que esperamos que ocurra en la próxima temporada invernal. Nosotros estuvimos en la calle haciendo notas, conversando con la gente, si pensaba que se podía prevenir la gripe, y como vieron la mayoría de la gente dijo que sí, y reconoce que la forma más efectiva puede ser el tema de la vacuna. Algunos dudan en qué momento hay que vacunarse o a qué grupos etarios hay que hacerlo. ¿Cuándo sería el momento más oportuno para aplicarse la vacuna? Bueno, es justamente antes de la temporada invernal. En nuestro país tenemos una temporada invernal en que comienza, los fríos, digamos, comienzan en mayo, en junio, y es justamente el momento en el cual habitualmente empieza a circular el virus de la gripe.
Es decir, que para que la vacuna sea efectiva habría que vacunarse en el mes de abril para dar tiempo a generar los anticuerpos protectores antes de que aparezca el virus en la población. Gabriel, ¿y a quién le recomendamos que se vacunen? Bueno, hay indicaciones de poblaciones especiales que tienen un especial riesgo de tener complicaciones por la gripe, que son los mayores de 65 años, todas las personas que tengan enfermedades cardiorrespiratorias corren más riesgo, las embarazadas si están en riesgo durante su embarazo, durante la epidemia, se vacunan en el segundo y tercer trimestre. Ahora quizás la vacuna se está extendiendo, antes el punto de corte era 65 años, ya muchas publicaciones ponen un punto de corte en los 50 años. Todo el personal sanitario o personal que está expuesto a estas infecciones también es personal de riesgo. La vacuna, cabe destacar que no actúa inmediatamente, tiene un periodo de latencia de 2 semanas para que empiece a ocasionar las defensas y, como decía la doctora, ya se probó que es altamente efectiva, disminuye la mortalidad en un 85% en las personas con riesgo a tener complicaciones y las hospitalizaciones en un 70%. Por eso no se duda de su efectividad. Y también se la puede ofrecer a la población general que quiera tratar de evitar engriparse durante la época invernal. Bueno, yo les agradezco mucho todos los comentarios, todas las aclaraciones. Hay una serie de beneficios complementarios, sobre todo cuando hay grandes grupos humanos, salud laboral, que a través de una vacunación se puede acortar la posibilidad de diseminación, de contagio. Creo que vamos a estar en tiempo. Este programa sale previamente a que se produzca la época y la epidemia de gripe y esperamos que esto sea una contribución a nuestros televidentes para que podamos prevenir al menos este año la gripe. Gracias por habernos acompañado. También pueden escucharnos los martes a las 20 por FM Cultura 97.9. Nos encontramos el próximo domingo a 11:30 en Metro.